nuestra enseñanza, ahí vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir hoy. Verso número 11. Pablo había fundado esta congregación y pensaba yo por un momento que no basta fundar congregaciones. Satanás anda como león rugiente, quizás como hienas, detrás de las congregaciones de sana doctrina, porque su ministerio es corromper, como el ministerio de nosotros es enseñar la verdad. El ministerio del diablo y la sinagoga de Satanás y sus siervos es corromper la verdad. Me puse a pensar por un momento que los galos habían escuchado de la voz propia de Pablo la verdad. La habían abrazado con cariño, con mucha emoción, con mucha sinceridad. Pero arrastraban una tradición de ser judíos. Los judíos tenían celos, ya dije, hemos estudiado parte de las escrituras y hemos visto que los judíos odiaban a los gentiles. Pero Pablo les habló la verdad, les habló con el poder del Espíritu Santo, escucharon de la misma manera. Pero posterior a eso, judíos legalistas, envidiosos de no haber sido ellos los que proclamaran el Evangelio, habían sido sorprendidos con algo nuevo, con nuevas noticias, diferente a la tradición judía de guardar ley y de guardar todo lo que ellos hacían. Ahora ven, Pablo constituye a los galos en una congregación y Pablo no podía estar en cada congregación que él formaba. Entonces nomás Pablo se iba. Pablo necesitaba que hubiera hombres de valor, hombres rectos, que pudieran estar ministrando esas congregaciones. Pero al no verlo, los judíos aprovechaban de tergiversar la palabra. Pero estos eran judíos no cualquiera, eran judíos cristianos, es decir, judíos que en su concepción, para ser cristiano, primero había que ser judío. Ellos eran judíos convertidos al Evangelio. Entonces, ellos no concebían que los gentiles pudieran alcanzar salvación sin ser primero judíos. Es decir, que como ser judío era un requisito para poder ser cristiano posteriormente. Sin autoridad de Dios, usados por el maligno, tal vez con buenas intenciones, ellos corrompían, tergiversaban la doctrina de Pablo. Y me podía pensar yo, en este tiempo pasa lo mismo. Hay hermanos que escuchan la verdad, la abrazan, pero posteriormente escuchan a alguien con enseñanzas tergiversadas y ellos creen también eso. Pablo dijo que él se maravillaba, que estaba estupefacto, que estaba asustado de ver que tan pronto habían dejado la verdad. Hay personas que parecen que están destinadas a ir al infierno y aunque tengan la verdad en las manos, la desperdician. Me pongo a pensar en Pablo y dice Pablo, wow, un trabajo de cuántos años y hoy los judíos me están corrompiendo a los galos y ahora los galos están volviendo a la ley de donde habían salido. Pablo pudo haber dicho, bueno, es la obra de Dios y hay que mire Dios qué hace. Pablo haber dicho, bueno, ya escucharon la verdad y para qué los voy a rogar. Pablo pudo haber dicho, bueno, que sea Dios, yo no alcanzo, últimamente yo no alcanzo para sostener toda esta congregación. A veces en una misma congregación hay que pastorear 90 ovejitas y un pastor puede decir, yo no alcanzo, hay que mire que se vayan para otro lado, últimamente tal vez nunca fueron. Y puede decir muchas cosas, pero Pablo ministraba no solo una congregación, sino que varias congregaciones y de varios hermanos así. Pero necesitaba gente docta para hacerlo. Entonces había que preparar gente y quizás esto del ministerio comenzaba y había ocurrido esto.
Ahora hay hermanos que no esperamos judíos para que ellos se pierdan. Basta con que vean la televisión o escuchen la radio y empiezan a creer barrabasadas y doctrinas tergiversadas después de haber escuchado la verdad. Ahora alguien después de haber escuchado la verdad puede volverse al error. Buena pregunta que se puede contestar cada uno. Después de haber sido salvo, hermano, él puede volver al error. Yo no lo sé, porque no sé quiénes de la congregación son salvos. Puedo dar cuenta de mí, pero yo no puedo dar cuenta de los demás. El hecho que venga a la congregación no significa que doy por hecho que es salvo. El hecho de que haya escuchado la verdad no es por hecho que es salvo, porque Pablo había predicado la verdad, Pablo la había tomado y esto no garantizaba totalmente que habían sido salvos todos. Judas escuchó la verdad, Judas anduvo con el maestro de maestros, pero Judas no era salvo. Pero escuchó la verdad. Entonces, no consiste en escuchar mentira y verdad, porque el que escucha la verdad siempre abraza a veces la mentira. Y algunas personas me preguntan, ¿estarán predestinados para ir al infierno? No lo sé. No lo sé. Pero sí me gusta ver el anhelo de Pablo, del amor por la congregación. Y en vez de decir, Padre, esta es tu congregación, yo prediqué, tuve 3 años, 4 años, y allá ellos sí se pierden. Hay hermanos que pueden estar 10 años en una congregación escuchando la verdad y aún no han alcanzado la salvación. Y me pongo a pensar en Pablo mismo. Pablo era tan celoso, Pablo era tan aguerrido para querer servir al Señor, que perseguía a la iglesia, y la perseguía no solo localmente, sino que Pablo pedía cartas para perseguir a la iglesia más allá del rango que él podía, para poder llegar a otro lado y desolar. Pablo, en el nombre de Dios, andaba desolando las congregaciones. Entonces alguien puede estar sinceramente equivocado, y para eso hablamos hoy. Alguien puede estar sinceramente equivocado y creer que sirve a Dios haciendo barrabasadas y haciendo cosas que Dios no quiere que haga. ¿Y se le debe de predicar a estos? Sí, se le debe de predicar también. Pablo era judío y estaba convencido, y era judío no cualquiera, era un judío estudioso, pero es lo que él conocía. Él no se había enfrentado al evangelio, no se había molestado en preguntar qué es lo que pensaban a esos que él andaba persiguiendo. A veces nosotros criticamos, estigmatizamos sin escuchar el argumento de las personas a quienes criticamos. Pablo daba por sentado que él tenía la verdad, y daba por sentado, sin haber escuchado, que los que él perseguía eran del diablo. Eran enemigos de Dios. Y a veces no queremos predicar el evangelio a estas personas, pero nosotros debemos de predicar el evangelio a toda criatura. Es Dios el que hará la obra, pero ese enemigo no importa. Hay que conversar con él, porque la obra la hizo Dios. Pablo era una fiera de tal manera que no mandó a nadie a predicarle, sino que Pablo se encontró con el mismo Señor. El Señor sabía que Pablo quizás no iba a permitir que alguien le hablara el evangelio sin volarle la cabeza antes de que le hablara. Entonces, ¿qué sucedió? El Señor mismo enfrentó a Pablo. Pablo gustó del poder y de la gloria de Dios, y quizás era la forma más impactante que él se podía convertir, y se convierte. Entonces, hermanos, alguien puede estar sinceramente equivocado, creer que sirve a Dios y está en una iglesia, es un religioso, es tratando de buscar la santidad en la carne, pero está equivocado y no se ha dado la oportunidad de escuchar la verdad. Hermano, pero es cristiano, no importa la iglesia. Todas las iglesias están contaminadas. Satanás es mismo. Esta iglesia de los Galos era correcta con sana doctrina, pero
habían llegado unos a tergiversar esta sana doctrina. Hoy día Satanás es astuto. Usa pastores sencillos que no estudian y empiezan a hablar de pantalones, de tacones, pero no piensan en la sana doctrina. Pablo no les está hablando de tacones ni de pantalones, ni le está hablando de nada de eso. Pablo estaba preocupado porque estaban contaminando el mensaje puro del Evangelio. No les estaba hablando de costumbre. Pablo trató eso anteriormente. Cuando vimos el libro de Éfeso, ahí vimos cómo trató Pablo cada tema de la vida práctica. Pero Pablo, el punto neurálgico y los más peligrosos que vienen a la iglesia, traídos por Satanás, son aquellos que están tergiversando la doctrina. No tomes la cena del Señor porque tú no estás casado. No tomes la cena del Señor porque tú eres santo y puro. Esos son hijos del diablo. Porque Dios no dice eso. Esto está contaminando el corazón de las personas. Tú no puedes hacer eso porque eres un pecador. Tú no puedes. Estas son personas usadas por el maligno. No te bautices y empiezan a atacar la doctrina, no costumbres. Habiendo este contexto, para recordar un poco lo que hemos visto, vamos al verso 11 y dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¡Wow! Os hago saber. Os hago saber es doy a conocer. Pablo está mostrando sus atestados. Y cuando yo estaba leyendo esta palabra me pregunto si hay más ignorancia hoy o en ese tiempo. Pero quizás en aquel tiempo la gente realmente amaba y buscaba a Dios. No era hipócrita de ir a la iglesia solo el domingo por sentir tranquila su conciencia y por buscar un espacio. Realmente había un amor y un compromiso. ¿Y qué sucede cuando dice os hago saber? Porque Pablo, para poder garantizar su apostolado, tuvo que mostrar atestados y evidencias de que era apóstol. Ahora cualquiera cree, yo soy apóstol, y quién hizo apóstol, hizo uno de Guatemala, y pagué tanto, y la gente es tan sencilla que lo cree. En esta época, a pesar de no tener un conocimiento, no cualquiera entraba al círculo de apóstol. Y a Pablo le tocó dar evidencias para hacerlo. ¿Qué implica esto? Que la gente no era sencilla, era diligente y escudriñaba la escritura. Hoy día cualquiera, vos apóstol, sí, allá que él me diga porque te haga apóstol, y ahí empieza, este es el apóstol tal, y se ponen al nombre. Y estoy hablando de apóstol en el sentido estricto de la palabra, no en el sentido general. En el sentido general todos somos apóstoles porque hemos sido enviados con un mensaje a predicar el evangelio. Amén. Pero no es ese el apostolado que quieren, porque no son todos apóstoles. No le dicen ellos a la congregación, somos apóstoles. No, yo soy el apóstol. Y yo tengo poder y cobertura. Ellos se quieren adjudicar esto, pero no es así. Había 3 elementos al inicio, por lo menos, para determinar si alguien era apóstol. No era así por así. Uno era el haber visto a Cristo resucitado. El número 2 era hacer discípulo del Señor. Y el otro era ser nombrado directamente por Él. Pero Pablo, puede decir alguien no cumplió estos requisitos. Pues claro, Pablo en Hechos capítulo 9 en adelante, pueden leerlo, no lo voy a dejar aquí, declara y describe toda su conversión. Entonces él le dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, y aquí viene un decreto, aquí viene una sentencia, aquí viene algo que me dejaría impactado a mí y a cualquiera. No es según hombre. Y cuando dice que no es según hombre, hermano, si hombre alguno no le predicó, no le enseñó a Pablo, entonces ¿quién le enseñó? ¿Quién le enseñó a él? ¿Qué es lo que Pablo estaba insinuando al decir esto? Pablo estaba no insinuando,
sino Pablo estaba diciendo, os hago saber que yo recibí el Evangelio directamente ¿de quién? De Jesús, el Cristo. Wow. Y estos hermanos no eran sencillos, que creían todo lo que les decían, como ahora. No. Os hago saber, comienza el verso 11, hermanos, que yo el Evangelio que recibí, no lo recibí de ningún ser humano. Entonces, si Pablo no lo recibió de ningún ser humano, entonces ¿de quién lo recibió? Directo de Cristo. Y pudo haber dos formas de haber recibido el Evangelio. Número uno, a través de una revelación en sueño. Le reveló todo lo que los profetas añoraron, anhelaron saber y que no entendían. Ahora le era revelado a alguien que perseguía la iglesia. Se lo revela a través de un sueño. O dos, se lo revela directamente como le apareció la voz, como apareció hablándole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? También él pudo haberle dado el Evangelio de esa manera. Y lo curioso de esto es que Pablo, no sé si este podría ser otro requerimiento, en el seminario del Señor duraba 3 años. ¿Cuántos años anduvo el Señor con los apóstoles? 3 años. 3 años. ¿Y cuántos años Pablo desapareció y se fue para Arabia? 3 años. 3 años. Hermano, yo no le pude enseñar así de rápido, pum, pum, pim, pum, pam, y ya. No, hermano. Ay, hermano, 3 años. Y otro que me sorprende es que el Señor no solo porque te pongo la mano y ya vas a ver todo. No. El Señor anduvo 3 años, primero con los discípulos que quedan como apóstoles, los anduvo 3 años haciendo teoría y práctica. Hoy los mando, hoy no los mando, hoy vayan, hoy no vayan. Y anduvo, y al final, hermano, ¿se graduaron con honores? No, fracasaron. ¿Qué hicieron después de la muerte del Señor? Se perdieron. El Señor tuvo que dar un refuerzo, una recuperación de 40 días y 40 noches. Pero faltaba algo en ellos para que pudieran tener el poder y la fuerza. ¿Qué era lo que faltaba? El Espíritu Santo, el cual Él sí se lo iba a dar. Y que ahora la iglesia lo contiene. Amén. Cada uno que ha creído tiene parte de Dios dentro de sí, que es el Espíritu Santo que Dios nos da. Y Él nos revela la verdad. Él nos dice si alguien nos está mintiendo o está hablando la verdad. Entonces Pablo en sus atestados le dice, primero quiero decirles que yo recibí esta palabra directamente de Dios. ¡Qué privilegio! ¿Cuánto quisieran que Dios les hablara? Usted puede decir, yo hermano, no se aligere, hermano. Porque aquellos pícaros israelitas, cuando el Señor en el monte allá quería hablar y tiraba rayos, anda vos, Moisés, le dijeron. No quisieron. Yo creo que nosotros hablamos porque no sabemos. Ay, Padre, yo quisiera que me hablaras, mejor cállate. No sé cómo temblaremos con la voz del Señor, o no sé qué poder tendrá, pero a tal grado que todo un pueblo no quiso. Oye, ve tú, le dijo. Pero Pablo directamente de Dios recibió el reclamo de que lo andaba persiguiendo. No sé si tú dices, ¿por qué me persiguen? ¿Habrán hermanos que persiguen al Señor? Bueno, no sé si la palabra hermano estará correcta. ¿Habrán algunos todavía que andan tergiversando la palabra? Como Pablo, no haciendo ni dejando hacer y sirviendo de tropiezo a otros. ¿Habrán de estos ciertos? Pero cuando Pablo se presenta y dice, yo el evangelio que les di a ustedes se lo di directamente de Dios, ¿tendrá autoridad eso, hermano? Claro que tiene toda la autoridad. Pero hoy en día le crean a un montón de pícaros que nadie ha hablado directamente con Dios y no creen lo que Dios nos ha dejado escrito. Nosotros, hermanos, usamos las escrituras como regla de fe y práctica. No queremos escuchar a ningún hombre. Entonces dice él,
ni según hombre. Con esto les estaba dando la evidencia y diciéndoles que tenían la autoridad porque estaba hablando en nombre de ¿quién? De Dios. Y si alguien viene a hablar en nombre de Dios, hay que oírlo. Amén. Amén. Verso 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién directa? De Jesús el Cristo. Gloria a Dios. Caramba, con un atestado de eso, hermano. Y alguien diga, vengo a dar palabra que Dios me ha dado. Porque hay algunos que se atreven hoy en día. Pero ya no necesitamos palabra porque cualquiera sería sinvergüenza. ¿Dónde tenemos la palabra? Acá. Acá tenemos la palabra ya. Cualquier sinvergüenza que quiera hablar un mensaje que no esté aquí, que es falso. Es falso. Verso 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Miren los atestados de Pablo. Ustedes saben quién era yo. Yo era judío, y no cualquier judío. Era un judío de hueso colorado. No era un judío cualquiera. No era un judío mediocre, era un judío preparado. Pablo comprendió, manejando el judaísmo, que sería la Torá. Pablo comprendió, y no solo la Torá, los judíos tenían la Torá, pero también tenían el Talmud. Ahora, y se perdieron. La Torá era la palabra de Dios neta, pero el Talmud era la interpretación, la ampliación de la Torá. Y en esta ampliación, los 10 mandamientos se convertían en miles de mandamientos. Y los rabinos inventaban. Los rabinos inventaban lo que quería decir tal cosa. Y ese es el Talmud. Pero la Torá es la palabra correcta de Dios. Entonces, Pablo conocía la Torá y conocía el Talmud. Pablo había sido educado por rabinos, pero Pablo se daba cuenta que la Torá, toda la Torá bien interpretada, conducía a Jesús el Cristo, como hoy en día cualquier estudioso que se respete del Antiguo Testamento reconocería que las profecías y todo lo que dice el Antiguo Pacto nos conduce a Cristo. Amén. Nos conduce a Cristo. Es el trayecto de un proyecto, de una visión de Dios que terminaría en el Calvario. Amén. Del monte Sinaí al monte Calvario. Bien interpretado, pero hoy en día todavía tenemos personas que enseñan y cruzan las enseñanzas entre el judaísmo y han creado un Talmud en el cual algunos hablan, los pantalones son malos. ¿A dónde dice eso? No lo dice, pero lo dice. Hay que andar manga larga. Nunca andaba nadie de manga larga en el tiempo del Señor porque no existían las camisas. Pero ¿quién ha inventado eso? ¿Quién lo ha inventado? Y eso es lo que hacían los rabinos. Ni la mujer vestirá de hombre, ni el hombre de la mujer. No dice ropas específicas. Pero los sinvergüenzas rabinos, como los sinvergüenzas pastores, que no estudian, inventan ya. Aquí dice pantalón y los hombres manga larga. No dice eso. No dice eso. Cuando dice que no vestirán, simplemente en forma general, hay vestimentas culturales para hombres en cada lugar y para mujeres en cada lugar. Pero por ponerles un ejemplo de lo que hacían los judíos. Ahora entonces habían llegado a donde los galos y comenzaban a decirle, ¿ya se circuncidaron ustedes? No, hay que circuncidarse. Pero Pablo les había dicho que eran libres, que no estaban bajo la ley. Pero los judíos le estaban diciendo que si no se circuncidaban no eran salvos. Que si no cumplían la ley no eran salvos. Que estaba bien que eran salvos por la gracia, pero ahora tenían que cumplir la ley. ¿Hay personas que enseñan eso hoy? Sí. Hay personas que enseñan eso hoy. Y le dice, ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Pablo nadie le iba a dar garabatos ni mentiras del judaísmo, lo conocía bien la ley, pero ahora la estaba complementando con la gracia. Verso 14.
y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de, ¿qué dice? De las tradiciones de mis padres, o sea, el Talmud, no la Torá, sino que el Talmud. ¿Verdad? Y les he puesto un ejemplo de mala interpretación, y así eran las malas interpretaciones que hacían los rabinos, y habían abandonado la Torá y habían dicho el Talmud, que era toda la interpretación de la Torá tergiversada. Y tenían un montón de reglas en el matrimonio, para los noviazgos, para los nacimientos. Habían inventado un montón de cosas que Dios no había dicho, pero que los rabinos lo dicen. Y los rabinos actualmente en Israel hacen lo mismo. Estas personas hacen lo mismo. Entonces muchos de las iglesias están predicando como estaban predicando los falsos maestros a los galos, revolviendo el judaísmo ¿con qué? Con el cristianismo, poniéndole, eres cristiano, guarda el sábado, eres cristiano, ayuna, eres cristiano, diezma, y empiezan a poner cuestiones que estaban en la ley y en el judaísmo a la iglesia, que ni siquiera estaba. Cuando dieron los mandamientos, ¿dónde estaba la iglesia? ¿Dónde estaba la iglesia cuando dieron los mandamientos? ¿A quién le fueron dados los mandamientos? ¿Hay nombre y apellido a quién fue dado los mandamientos? Oye, tú, Israel. Ahora, ¿hay israelitas aquí? No, pero no puede ser así. Y empiezan ellos de la sinagoga de Satanás a tergiversar, solo por capricho, porque lógicamente y espiritualmente cualquiera que se respete y estudie la Biblia puede entender que son dos pueblos diferentes. No, pero que es un espiritual, tú lo has dicho, espiritual, que es diferente. Las cuestiones espirituales a las cuestiones físicas. Entonces Pablo en sus atestados le dice, miren lo que era yo, y era bueno lo que era yo. Por eso dicen que el que es un gran idólatra es perdido, pero se convierte al Señor es un buen cristiano. Y los mediocres son mediocres allá y mediocres aquí. Es que Pablo era mero como judío, pero fue mero como creyente. Amén. También se paró como creyente. Con el mismo anhelo, con el mismo celo, Pablo estaba sirviendo. Verso 15. Pero cuando agradó a Dios, pongan atención a estas palabras. Pero cuando agradó a Dios, Pablo no menciona, pero como yo era santísimo y trataba de cumplir la ley, Dios me buscó. No dice Pablo eso. ¿En quién pone la acción Pablo de que él se convirtiera? ¿En quién está poniendo la acción? ¿En quién? En Dios. Mire cómo dice. Pero cuando agradó a quién? A Dios, que me apartó. ¡Wow! ¿Qué entendió Pablo? Que me apartó desde el vientre de... O sea que Pablo fue escogido. ¿Por qué fue escogido Pablo? ¿Por qué fue escogido Pablo? Si Pablo no había hecho ni bien ni mal, porque no había ni nacido, pero ¿quién lo había escogido ya? ¿Cómo se le llama eso? Gracias. No vio la raza, no vio el color, no vio la religión, no vio de dónde. Dios ya lo había apartado y Pablo comprendió eso. Pablo era el menos indicado para ser un rabino. Porque ¿qué hacía Pablo? Mataba a los creyentes. ¿Y cómo le íbamos a hacer creyentes si era matarife de creyentes? ¿Quién hubiera abrazado a Pablo después de que venía a matar a los creyentes? Nadie. Ni lo querían recibir los mismos hermanos porque sabían lo matarife que era y le tenían miedo. Pero ahora él llegaba como creyente. Pero Pablo, desde ahí Pablo entendió la gracia. Pero cuando agradó a Dios, Pablo dice, no fui juzgado por mis hechos. Porque si hubiera sido juzgado por sus hechos, Pablo no tendría que ser cristiano porque había cometido homicidio y no uno.
era piedra de tropiezo. Pablo, para el cristianismo, ¿no? Sí lo era. Sí lo era. Pero dice Pablo, pero cuando agradó a Dios, hermano, estamos aquí porque agradó a Dios. No porque eres algo, no porque eres de una familia especial, no porque tienes dinero, no porque dices que ayunas, no porque dices que ora, no porque dices que ya no pecas, no. Estamos aquí porque le agradó a Dios. Dios dijo, voy a salvar a este cochino pecador. Y él tomó la decisión de tener piedad. Por cuanto todos pecaron, todos están ¿qué? Ahora, salvar a la humanidad era gracia, porque la humanidad ya estaba condenada. Por cuanto todos pecaron. Así que, ¿por qué dicen que Dios es cruel, que Dios es ingrato? Si Dios, ya habiendo estado todos condenados, creó un plan para que los que creyeran fueran salvos. Amén. Eso es gracia. Si la sentencia ya está sobre nosotros, por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos, como fritos. Pero el Señor dijo no. Por cuanto agradó a Dios tener compasión de nosotros. Amén. Es lo que Pablo está diciendo. Por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Verso 16. Revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí. ¿En cuántos ha sido revelado Cristo? ¿Ha sido revelado Cristo en nuestras vidas, hermano? Cuando Pablo fue convertido, y esto se llama conversión, hermano, yo voy caminando y me dicen conversión a la izquierda, cambio de dirección, amén. ¿Cuántos cambiaron cuando creyeron? Eso es conversión. Si yo voy caminando y me dicen, hoy puedes tomar la cena, no, yo no la tomo. ¿Estás convertido ese? No. Tienes que bautizarte porque Dios lo ordena. No me bautizo. ¿Estás convertido ese? No. No nos engañemos. Pablo, al ser convertido, inmediatamente él empezó a demostrar lo que era, y los hermanos empezaron a abrazarlo porque vieron que él daba su vida por el Evangelio. Amén. Daba su vida, no le importaba que lo mataran, lo bajaron en una canasta, lo apedrearon, y Pablo no se detenía de predicar el Evangelio. ¿Había una conversión? ¿Hay una conversión en tu vida? Pero Él reveló a su Hijo en mí. Cuando Dios revela a su Hijo en mí, ahora ya no vivo yo, mas Cristo. ¿Es cierto? ¿Cristo perdonaría ese? ¿Cristo perdonaría ese? ¿Lo perdonas tú? ¿Cristo pasaría por alto la ofensa? ¿Cristo pasaría por alto la ofensa? Sí, lo pasas tú. Y ahora me dice que Cristo vive en ti. ¿Cristo envidiaría a un hermano? ¿Cristo codiciaría lo que tiene un hermano? No. Y ahora me dice que Cristo vive en ti. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Somos tan desobedientes como el que no toma la cena, como el que no se bautiza, si no obedecemos la palabra de Dios. A costa de nuestro orgullo, me voy a humillar. No, pero es a mí que me voy a humillar. ¿Y yo me voy a humillar por quién? Por Cristo. Porque Cristo vive. La carne dice, no, yo que me voy a humillar es a esa bandija, esa rata de dos patas, el reglón torcido del Señor, gusano, crustáceo. Yo me voy a humillar a ese. Yo no me pido a ese. Pero en el nombre del Señor. Y no digo que agache la cabeza hipócritamente. Si el Señor no le da la fuerza, si no tiene suficiente llenura del Espíritu para hacerlo, no lo haga. Porque si lo hace en la carne, nada pasa. Pero cuando yo miro esta palabra y estoy viendo a Pablo, que ahora
aventajaban a los que se llamaban cristianos, pero que no predicaban con el anhelo que estaba predicando Pablo. Y Pablo les está atestando y les está diciendo, miren todo esto que me sucedió, con hechos, con hechos. Para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Pablo escuchó directamente a Dios y no le preguntó a nadie, solo obedeció. Solo obedeció. Ahora Pablo, después de ser el más vil asesino o estorbo para los creyentes, ahora se convierte en un estandarte, se convierte en un pilar para fundamento de la iglesia. Amén. Algunos quizás no nos hemos convertido tan drásticamente y no se nos nota, hermano. Pero cuando alguien ha sido borracho, perdido, mujeriego, matarife y se convierte al Señor, pues impacta. Amén. Impacta. Pero cuando usted tal vez ha sido una persona decente, correcta y todo, y viene al Señor, pues no se mira mucho que ha cambiado, porque la vida que usted lleva es normal. Pero realmente hay una convicción. La convicción comienza cuando en mi forma de vida empiezo a demostrar que Cristo vive en mí. Porque Pablo no pudo haber hecho estas cosas si no era que Cristo estaba en él. Amén. Hasta que Cristo estaba en él. Entonces, él les está aclarando a los galos, dándoles el fundamento. Verso 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Los apóstoles de ahora, hermano, buscan a un pícaro que no sé quién lo hizo apóstol, o habla que soñó, no sé, comió varias puputas o una pizza entera y luego dice que le platicaron y que es apóstol y ahora él vende el apostolado y las coberturas. Pero Pablo dice, yo no subí a Jerusalén a los que eran antes que mi apóstol. Y esto garantiza claramente que solo Dios pudo haberle revelado a Pablo esto, porque los 12 apóstoles, 11 en ese momento, eran los únicos que conocían el Evangelio. Pero Pablo de pronto aparece sin tener ninguna contradicción con lo que predicaban los demás apóstoles. Era obvio que quien se lo había revelado era Dios, era Cristo, porque él no había platicado con ninguno de los apóstoles. Y lo dice Pablo aquí: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo simplemente se había relacionado con Dios y había comenzado su ministerio. Pero ¿por qué Pablo le está diciendo a los galos esto? Porque está afirmando su autoridad. Está afirmando que él no es pícaro ni sinvergüenza como los judaizantes legalistas que estaban perdiendo la congregación. Ahora, ¿podrían decir estos lo mismo que decía Pablo? No, definitivamente no. Pero ya estaban circuncidando a los galos. Y los galos habían creído. Me pongo a pensar, hermanos, imagínense en la congregación. En la congregación, si faltáramos los que predicamos, y me imagino a los galos, se fue Pablo, y viene pues en la congregación, dice, y bueno, ¿y a quién ponemos aquí? Pero yo quisiera seguirme reuniendo, ¿sí? Y viene, se levanta cualquiera aquí, y empieza a oír a Cash Luna, a Maldonado, y empieza a enseñar locuras aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero esto es un insólito caso, porque en esta congregación esto no pasaría. Porque esta congregación tiene alrededor de 10 años de estar oyendo la sana doctrina. ¿Y los que? ¿Cuántos? 20 años, perdón. 20 años. Después de 20 años, ¿no? Imagínense que Pablo se defraudó de los galos al decir, me maravillo que tan pronto se hayan perdido. Ahora, ¿cuánto duraría una congregación sin el representante? Sin perderse.
viendo la sana doctrina. Verso 18. Después, pasado ¿cuántos años? 3 años. ¿Cuántos años anduvo el Señor con los discípulos aquí? 3 años. ¿Será coincidencia, hermano? ¿Será coincidencia? 3 años y 3 años. No fue inmediato esto. 3 años de práctica, de haber oído y andar predicando. Pablo andaba predicando independientemente de los apóstoles. Y dice él que después de 3 años, los que estudian numerología les impacta esto, 3, entonces, y le buscan significado. Yo no voy a hablar de eso. Pero 3, y luego 3 años aquí, dice. Después de pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro. Y permanecí con él, ¿cuántos días? 15, hermanos. Es tan delicado, es tan demandante la doctrina, que no fue una plática, hermano, de un día. ¿Pasaron cuántos días? 15 días conversando. 15 días. Y Pedro escuchando a Pablo. Y Pedro quizás sorprendiéndose de lo que Pablo sabía. Porque en las cartas de Pedro dice, es increíble lo que Pablo sabe y es difícil de entender. Si usted lee 1 Pedro y 2 Pedro, se da cuenta cómo Pedro respeta a Pablo por lo que conoce. Es más, en una ocasión, Pablo ejerció autoridad sobre Pedro y lo reprendió por la forma en que Pedro estaba actuando con los judíos de un modo y con los gentiles de otro. Entonces Pedro reconoció la autoridad de Pablo. Sí. Pero ¿por qué era Pablo? No. Porque el Señor le había dado la autoridad a Pablo. Y son los atestados que Pablo está preguntando. Porque Pedro había dicho celoso, este nunca ha andado con nosotros. ¿Y por qué lo vamos a recibir? Nosotros somos los originales. No. Pedro fue usado por el Espíritu Santo. Y se dio la oportunidad de escuchar a Pablo. ¿Cuántos días? 15. Nosotros a veces una hora de enseñanza cansa a las personas. Una hora de enseñanza. Una hora de enseñanza que para hoy que vienen los tiempos difíciles la vamos a necesitar. Empiezan a haber falsos profetas. Ya algunos con la guerra entre Ucrania y Rusia empiezan a hablar de profecías, empiezan a hablar de los tiempos del fin. Y no sé si están escuchando eso, hermano. Ustedes. Es más, yo respeto bastante a Armando Alucín, pero no sé si se le fue el tirito, pero estaba dando fecha ya acerca del fin y ya se perdió. Estaba pidiendo, ¿verdad? Yo no sé en qué momento. Tengan cuidado, hermano, nosotros fallamos porque aquí el grande, el maravilloso, el sabio es el Señor, amén. Así es que lo que no esté en la palabra, y qué bueno que el hombre fue humilde y ya rectificó, me dice el pastor aquí que ya rectificó, porque como creyentes, usted no es ignorante, y alguien que diga algo así, se perdió, hermano. Porque el día y la hora, pero no sinvergüenza dice, sí, el día y la hora no, pero el año sí. Porque ahí no dice el año. No, hermano. Esos son los que hacen el Talmud, los que empiezan a interpretar mal la palabra y empiezan a decir cosas que no son conforme a la palabra. La iglesia debe de estar preparada. Y Pablo era su intención y por eso está escribiendo esta carta para corregir a los galos que no se pierdan. Y ahora nosotros debemos de cuidar la congregación también para que no se pierda, para que no tenga doctrinas insanas. Y entonces dice aquí, verso 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. A Jacobo, el hermano del Señor. ¿Tenía hermanos el Señor entonces? Entonces Miriam o María tuvo otros hijos. Pues si aquí lo dice, es palabra de Dios, no sé si hay que borrar esto, pero aquí lo dice. Eso garantiza, pero no estamos estudiando eso. A Jacobo, el hermano del Señor. Verso 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Verso 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo.
Pablo me gusta que siempre maneja esto en Cristo. ¿Nosotros estamos en quién? En Cristo. Estas iglesias estaban en Cristo. Entonces Pablo les describe que ya andaba en Judea, pero que las iglesias solo oían de Pablo, pero no lo conocían. Verso 23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ¿ahora qué? Ahora predica la fe, que en otro tiempo ¿qué? Asolaba. ¿Hubo conversión? Hubo conversión. Pablo no oculta su pasado. Pablo revela su pasado. Y un hombre de Dios que sea humilde es una de las características de conocer cuando uno se equivoca. Pablo no oculta, con vergüenza lo dice, porque en otra parte dice, me avergüenza, yo que no soy digno, dice. ¿Por qué dice? Porque perseguí a la iglesia del Señor. No era de orgullo, pero ahorita lo estaba mencionando como atestado, como evidencia de su conversión. Estaba diciendo lo cruel que él había sido, hermano. Pero ahora se había convertido. Gloria a Dios. ¿Cuántos podemos decir que hemos sido convertidos? Y que ahora Cristo vive en nosotros. Y cuando decimos que Cristo vive en nosotros, es que vamos a vivir como Cristo vivía. O por lo menos hasta que lleguemos a la estatura, o hasta que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué dice? Es la perfeccionar. Pero eso no significa que yo me voy a quedar dormido y estancado en mi vida espiritual. Debo de perdonar al que me ofende. Debo de quitar toda envidia de mí. Debo de quitar rencor. Debo de quitar soberbia. Debo de quitar arrogancia. Debo de quitar codicia. Debo de quitar fornicación. Debo de quitar adulterio. Debo de quitar mentira en el poder del Espíritu Santo y llenar y cumplir por lo menos el primero y más grande mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante a este. Y aquí es donde tenemos problemas, porque amar a Dios, todos amamos a Dios. Todos amamos a Dios, sí. Porque, bueno, nadie nos puede criticar en eso, ¿verdad? ¿Cuánto amamos a Dios? Yo lo amo mucho, lo amo. Ok. Pero cuando decimos el segundo, que es semejante a este, amar a tu prójimo, y aquí sí vemos. En este mundo sí vemos. Mire, desde la iglesia y dice que ama. Mentira. Yo te dije que la iglesia y mira lo que... Aquí sí vemos. Ahora, hermano, esto es para todos nosotros. No hay nada que no podamos resolver, no hay nada que no podamos en el poder del Espíritu Santo. Y en el momento que Dios diga, nosotros iremos creciendo y abandonando el pecado cada vez más, unos más que otros, porque no todos vamos al mismo ritmo. Pero todos llegaremos a la estatura de un varón perfecto. Esa es la promesa del Señor. Entonces, antes que criticar a otro, debo de comenzar trabajando por mí. ¿Y qué es lo que yo debo de superar? Porque cada uno tiene sus propias debilidades. Y todos, hermanos, llevamos nuestras propias cargas. Pero dice el Señor que no ha venido sobre nosotros ninguna prueba, ninguna tentación que no sea humana, que nosotros podamos resistir. Y que juntamente con la prueba Él va a dar la salida. Busquemos la salida, hermano. Busquemos la salida. Todo aquel que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios y que con su sacrificio en la cruz fueron perdonados todos nuestros pecados, y creen que Él fue sepultado, como lo dice en la Escritura, y que resucitó al tercer día, ese ha sido salvo. Amén. Oremos. Padre Todopoderoso, gracias por tu palabra. Bendice esta congregación, llena